Nuestro siguiente expositor es Javier Castillo, es decano de la Facultad de Comunicación de Turismo y Turismo de la Universidad Espíritu Santo y ha sido y llevado a la gerencia de marketing de dos reconocidos bancos del mercado ecuatoriano, como son el Banco del Pacífico y el Banco Guayaquil, en los cuales lideró proyectos de transformación digital y en estos hubo un importante componente de diseño de experiencia o de UX, tanto de UX como de CX, ¿ok? Javier, qué gusto estar acá contigo. ¿Cómo te va? Encantado de estar acá, Francisco. La verdad es que súper contento con Esto ha sido realmente un Experience Day. Absolutamente. Se le ha hecho honor al título de la conferencia, al webinar. Me encantó las presentaciones de Luis, de Carlos, Caco y sobre todo la última de María Isabel, porque fue casi como música para mis oídos, ¿no? Es parte de lo que es importante en las propuestas de experiencia de usuario y de experiencia de clientes cuando nos centramos realmente en la investigación. Así que súper contento, Francisco, gracias por la invitación, encantado de estar acá. Genial, genial. Gracias, Javier, por estar acá con nosotros. Sin más preámbulo, te dejo con el público. Voy a regresar en los últimos 10 minutos de tu presentación para un poco la ronda de preguntas y respuestas. Estupendo, estupendo. Gracias. Acá estamos. Bueno, como ustedes ven aquí, el título de mi presentación, CX y una UX más pequeñita, el eje de la transformación digital. Bueno, eso tiene un sentido porque es importante hacer esta distinción, ¿verdad?, entre experiencia del cliente y la experiencia del usuario, porque la experiencia del usuario es una parte de la experiencia del cliente, ¿verdad? La experiencia del usuario se centra en las interfaces, ¿no?, en lo que el cliente interactúa con las interfaces que se les presenta de tecnología, y la experiencia del cliente es mucho más abarcativa, implica las interacciones de marca, ¿verdad? Y yo quiero empezar diciéndoles que en este trayecto, esta trayectoria de hablar de experiencias de usuario, a todos nos han dicho en cierta forma, y hemos visto letreros por todos lados de que el cliente tiene la razón, de que debemos enfocarnos en el cliente. En marketing, que es mi carrera, digamos, siempre hemos visto la importancia que tiene el cliente y que debemos orientarnos hacia él. Pero resulta que en la práctica, cuando empiezas a trabajar y te encuentras en empresas, te das cuenta que no todos tienen la visión compartida, de que hay muchos que están mirando hacia otro lado. Y lo vemos reflejado muchas veces en experiencias de usuario que no son, a través de las distintas interfaces, que no son del todo adecuadas. Y les pongo como ejemplo, hay empresas que te dicen estamos centrados en el cliente, pero resulta y utilizan tecnología, ¿no?, porque están en la transformación digital y dicen, bueno, la transformación digital significa que debo usar tecnología para resolver mis problemas con clientes. Entonces, vamos a recurrir al chatbox. El chatbox es una herramienta súper interesante, y tú revisas la herramienta y ves que hay una buena experiencia de usuario en términos relativos. Pero cuando tú seleccionas, por ejemplo, y dices, bueno, quiero retirarme o quiero hacer un downgrade de mi plan, cualquiera que este sea, le pides al chatbox, el chatbox te responde, esa transacción no está permitida a través de esta vía. Entonces, claro, hay un interés que tiene la empresa en retener al cliente, pero eso va totalmente contrario con la experiencia del usuario en el uso del chatbox. La experiencia que él evalúa es una experiencia negativa porque no le resolvió el problema que él quería de hacer un downgrade. Entonces, miren ustedes cómo cuando no estamos orientados correctamente con una visión integral del cliente, pues evidentemente cometemos este tipo de errores. Cuando se habla de transformación digital, hay tantas definiciones como expertos, ¿verdad? Nos hablan de que
como expertos en dar opiniones al respecto, ¿verdad? Muchos hablan de que la transformación digital tiene que ver con el uso de la tecnología, pero yo quiero ser un poco más cauto con esto. Sí, implica el uso de tecnología, pero fundamentalmente lo que implica es el uso y el enfoque rabioso en el cliente. O sea, la tecnología son herramientas que nos permiten entregar una experiencia adecuada a los clientes y evidentemente luego la derivamos a la experiencia de usuario. Entonces, es importantísimo que dentro de este contexto de las experiencias que hemos tenido a través de nuestra vida, pues siempre ha habido insatisfacción de ciertos clientes y esa insatisfacción, ese punto de dolor, ha sido la palanca que ha dado nacimiento a empresas como Uber, a empresas como Netflix, a empresas como Airbnb, ¿verdad? Que han sido producto de las insatisfacciones de clientes, ¿verdad? Que no resueltas por sus empresas y que han permitido que alguien más, pensando en función del cliente, les entregue soluciones. Y hablando de este tema de la experiencia, yo tengo una frase pensando un poco de la experiencia de clientes y la experiencia de clientes realmente es una deuda, pienso yo, que tenemos con nosotros mismos. Y esta deuda parte desde nuestro nacimiento, ¿verdad? De esa experiencia que nos dicen los expertos, los médicos, que es una experiencia absolutamente traumática, que implica el desprendimiento de nosotros, ¿no? Como seres humanos, de nuestras estado de confort, de en el útero de nuestras madres, y ahí empieza esta experiencia, ¿verdad? Este desprendimiento, este nacimiento, que en un momento dado es traumático por lo que representa, pero también si lo vemos y lo enfocamos en el momento preciso del parto, miren dónde empiezan nuestras malas experiencias de usuarios. ¿Me pueden, por favor, mostrar este video? Que seguramente es de alguna película que ustedes reconocen. Le pido, por favor, al apoyo técnico para que me pasen el video, por favor. ¿Me pueden proyectar el video, por favor? Gracias. Muy bien, entonces ahí empieza nuestra primera experiencia, ¿verdad? Una experiencia traumática. Ustedes ven que aquí hay varios usuarios involucrados. Está la madre, evidentemente. Ella es una usuaria del servicio ginecológico de parto.
está el neonatólogo, que es el que recibe al producto, como dicen los médicos, y obviamente estamos los nacientes, las personas que vemos la vida por primera vez. Y ahí tenemos tremendo trauma, este desprendimiento de la madre. Y ahí empiezan nuestros problemas de que somos incomprendidos, no están orientados los servicios hacia nosotros. Miren ustedes cómo cambiaría todo este escenario traumático donde en este clip de la película Star Wars vemos que la madre muere al final, o sea, tremendo trauma, ¿verdad? ¿Qué pasaría, yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta experiencia del cliente del servicio de cirugía, del servicio de parto, si el médico, el neonatólogo, en lugar de ese robot, le diría bienvenido a la vida Javier, ¿verdad? Bienvenido a la vida Javier. Eso disminuye y predispone a todos los demás hacia una mejor conexión. Entonces, por eso quería empezar de que estamos en deuda con nosotros desde el nacimiento. Pero bueno, vamos a hablar de historias un poquito más simpáticas. Esto parte de mi experiencia y de la experiencia del cliente en la era predigital, es decir, antes de que entráramos en toda la parte digital. Y evidentemente, cuando uno está enfocado en el cliente y el cliente es su razón de existir para la empresa, y esto de razón de existir para la empresa no solamente un enunciado, es un mindset, ¿verdad? Por eso es que la transformación digital tiene que ser un mindset enfocado en los clientes. Es una forma de pensar, es una filosofía, ¿verdad? Donde los clientes son lo principal y no conjunto de personas en una empresa mirando en diferentes direcciones. Y empiezo con esto que dice que los ecuatorianos los prefieren rubios. ¿Y por qué digo esto? Porque en algún momento, cuando estábamos evaluando en una gran multinacional, productora de productos distintos para la salud, para bebés, etc., estábamos evaluando oportunidades de negocios y resulta que decidimos hacer un estudio, una investigación de mercados, y esa investigación de mercados nos lleva a través de grupos focales y un sondeo de opinión, y nos lleva al insight, ¿verdad?, que nos dicen en ese momento las mamás, las madres, que el cabello idealizado era el cabello rubio de las ecuatorianas, de las madres ecuatorianas. Luego nos dimos cuenta que esta idealización de cabello rubio era común en varios países de América Latina. Pero en fin, estábamos trabajando en Ecuador. Entonces, por lo tanto, lo lógico es decir, aquí tenemos un hallazgo importante, ¿no? Madres que nos dicen que el cabello idealizado es rubio y que en un momento dado podríamos desarrollar un producto, ¿verdad?, que solucione ese problema. Y las madres nos dicen, mire, el producto que soluciona este problema es la manzanilla en estado natural, la infusión de manzanilla. Y es así como empezamos a trabajar, ¿verdad?, en la etapa 2 que ustedes ven ahí, en simplemente tomar la infusión y decir, tal como nos habían dicho las consumidoras, que el producto debería ser con la fragancia que sale de la infusión, tal cual como luce la infusión, y además del color de la infusión. ¿Sí ven? Entonces, nosotros tomamos esta como contratipo, le enviamos a laboratorios internacionales. Recuerdo tanto que le enviamos a Firmenich y IFF y a Ron Poulenc, una empresa francesa, perfumera francesa, experto en el desarrollo de colorantes, etcétera, y nos desarrolla aquí en la fase 3 este producto que les estoy comentando, este contratipo. Luego hicimos todas las adecuaciones sobre la fórmula, porque es una fórmula que no más lágrimas, etcétera, etcétera, y desarrollamos el producto que finalmente lo pusimos a disposición del consumidor y el éxito no se hizo esperar. Duplicamos las ventas en shampoo, el producto fue exportable, es decir, se lanzó en varios países
de América Latina, en Europa, etcétera. Proyecto nacido en Ecuador. Y finalmente nos permitió decir con autoridad que nadie más sabe, ¿verdad? Decíamos en ese momento, nadie más sabe de bebés y niños que las mamás y Johnson & Johnson. Entonces eso para nosotros también fue un tema muy importante desde el punto de vista de posicionamiento y de entregar, o sea, una empresa preocupada por entregar soluciones a los clientes. Pero bueno, esa era predigital. Cuando hablamos de la era ya digital, esto me tocó, así como lo mencionaba Francisco, tuvimos la oportunidad inclusive de trabajar en conjunto. Y la verdad es que para mí es importantísimo, tal como lo mencionaba María Isabel, el hacer estudios, el hacer investigación en función de los clientes, porque los clientes finalmente es a quienes las empresas nos debemos y es en ellos que debemos pensar cuando proponemos soluciones. Entonces aquí un concepto que estábamos barajando en este banco muy importante en Ecuador era el manejo de la omnicanalidad. La omnicanalidad evidentemente tiene algunas definiciones importantes que hay que tomar en cuenta, pero aquí fundamentalmente para mí la más importante es la definición de lo que representa ese concepto que nos vendió o nos comentó en algún momento Steve Jobs de la ubicuidad del cliente, ¿verdad? Y esa ubicuidad del cliente, la empresa Apple la respondió a través del tiempo, a través de un ecosistema de dispositivos que el cliente se conecta independientemente de donde esté, ¿no? El dispositivo móvil, la tablet, la laptop, etcétera, desktop, etcétera, etcétera. Y eso es el concepto de ubicuidad del cliente en términos de dispositivos. Pero también hay el concepto de ubicuidad en términos de canales de contacto con el cliente, ¿verdad? Porque el cliente, para el cliente es transparente. El cliente lo que quiere hacer es conectarse a través de cualquier canal que tenga a su disposición, dependiendo de un concepto importantísimo que es el Customer Journey. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta de cómo orquestamos esta interconexión en los distintos puntos de contacto con el cliente, en todas las interfaces donde el cliente tiene la oportunidad de contactarse con nuestros servicios y asegurar que esa interacción sea sin fricciones, sea lo más amigable posible, de tal manera que el cliente sienta que está interactuando con el mismo proveedor de servicios, independientemente de dónde se conecta. Entonces, aquí es muy importante la experiencia de usuario, ¿verdad? El desarrollo de la experiencia de usuario. Para orquestar esta homogeneidad, evidentemente hicimos estudios de usabilidad orientados a los distintos canales, pero tomando principalmente al consumidor de por medio. Y para tomar al consumidor de por medio, pues evidentemente lo que hicimos fue tomar la famosa herramienta de Design Thinking, ¿verdad? Que es una herramienta eminentemente de marketing, que es el mapeo de la jornada del cliente. Y obviamente esto lo que se refiere es a los ciclos de interacción que tiene el cliente durante su jornada con los distintos elementos de una empresa, ¿verdad? Y estos son elementos físicos o presenciales o elementos también virtuales, ¿verdad? Y también incluye un concepto que para mí es fundamental y clave, que son las interacciones a través de las redes de comunicación, las redes sociales. Por eso es que es tan importante dentro de esta orquestación de omnicanalidad que nuestras redes sociales también estén al servicio de la empresa en función de los clientes. Y para eso empezamos a diseñar propuestas para cada
uno de los canales. La primera, evidentemente, que teníamos que resolver era cómo nos orientamos a través de un sistema, una interfaz que le diga al cliente cómo debería actuar frente al cliente, ¿verdad? Y es así como diseñamos el sistema de atención a clientes en las sucursales en forma presencial, que ustedes lo ven representado ahí en la parte de arriba. Inmediatamente, nosotros habíamos pensado en ese momento que hacíamos todo este cambio, que una estrategia consistente de omnicanalidad tenía que ver con lo que nos decían las estadísticas, que el canal de mayor uso, que sigue siéndolo hasta ahora, el canal móvil, por lo tanto, Mobile First era una estrategia coherente, consistente y adecuada. Entonces, nos volcamos a desarrollar, ¿verdad? Independientemente de todos los canales que ya estaban, nos enfocamos en desarrollar una plataforma de mobile banking, ¿verdad? Que permita una interfaz idónea, ¿verdad? Aquí nos pusimos algunas camisas de fuerza desde el punto de vista de lo que pensábamos en función de lo que habíamos investigado a los clientes. Los clientes querían facilidad, querían rapidez, querían retroalimentación en todos los movimientos que hacían, y es así que nosotros desarrollamos nuestra primera versión de banca móvil, una app que la verdad es que, o sea, malo que lo diga yo, pero cuando hacíamos las revisiones tanto en Google Play, Google Store y Apple Store, iOS Store, lo que conseguimos es que calificaciones supremamente altas en cuanto a las propuestas que les hacíamos. Por ejemplo, una de las propuestas importantes es que ninguna transacción en la aplicación móvil podía tener más de 3 pasos, ¿verdad? Y eso fue testeado en estudios de usabilidad, cómo llevábamos a los clientes al uso de los 3 pasos y cuáles eran, tanto en el diseño como en la funcionalidad, cuáles eran los que teníamos que desarrollar internamente para ofrecerles esa propuesta. Una vez que habíamos definido esa propuesta, que era nueva para el banco y que tuvo mucho éxito, como les comentaba, pasamos a la siguiente, que es traspasar al siguiente canal, que era por naturaleza el canal remoto por excelencia, que es la banca a través de Internet. Y lo que teníamos que hacer no era, obviamente ya teníamos un servicio a través de la banca Internet que no era de lo mejor en términos de experiencia de usuario. O sea, el cliente se quejaba mucho de que no entendía a veces lo que tenía que hacer, cuáles eran los pasos, habían demasiados pasos en los procesos, la parte de autenticación era un problema. Entonces, todo lo que habíamos logrado a nivel de autenticación con reconocimiento facial, autenticación en forma digital también, en móvil lo trasladamos a la banca de Internet. Y el resultado fue formidable. Las transacciones empezaron a crecer en forma importante. Desde el punto de vista del análisis de nuestras interacciones con clientes, eso era lo que buscamos. Buscamos descongestionar los lobbies y más bien pasarlos todos a remoto. Entonces, esto fue un tema muy importante en el desarrollo de esta propuesta, que luego la trasladamos también al ATM, al cajero automático. Una de las propuestas que hicimos aquí es que el cajero automático debería estar, le llamamos al proyecto 11S, y la gente me preguntaba cómo vamos a atacar vamos a enviar drones a nuestros competidores por el tema de 11S, y no, lo que queríamos era bajar la transacción de retiro, que es el 80% de las transacciones que se hacen en cajeros automáticos, a 11 segundos. Y obviamente eso también implicaba un cambio de procesos, un enfoque en una interfaz absolutamente amigable para el cliente, y lo logramos con la propuesta del ATM, que luego la pasamos a las redes sociales, ¿verdad? Nosotros tuvimos el gusto en esta época de tener el Blue Flag
de Facebook, que implicaba una atención que te lo da Facebook gratuitamente, digamos, simplemente por analizar tu nivel de respuesta a los clientes. Entonces es así que nosotros planteamos una estructura ya absolutamente digital, de omnicanalidad, pensando siempre en el cliente como el centro de nuestro accionar y evidentemente ofreciéndoles las interfaces correctas, las interfaces que hacían que él cada vez más se encante con la empresa, que finalmente es lo que se busca en la experiencia del cliente y en el desarrollo de interfaces de usuario que realmente sean contundentes y sean aceptadas por los clientes. Detrás de todo esto, evidentemente, hay investigación, que es lo que te apoya. Yo creo que uno de los temas fundamentales que debemos tener en cuenta al desarrollar estos procesos es la facilidad, y quizás dejarlos con esto, ¿no? Steve Jobs nos decía, el diseño no es solo lo que parece y lo que se siente, es cómo funciona. Entonces aquí hay que hacer un trade-off, ¿verdad? Un equilibrio entre el diseño, un diseño amigable, atrayente, atractivo, que sea natural para el cliente, y esto también lo logramos a través de investigación, y procesos que funcionen, procesos que te lleven hacia un destino claro en las interacciones que haces, ya sea, como vemos representado aquí, arriba la banca móvil en 3 pasos o la banca internet en 3 pasos. Eso, desde mi punto de vista, es lo fundamental y es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en propuestas enfocadas en el cliente y como parte importantísima de esa experiencia del cliente, la experiencia del usuario, de tal manera que el cliente siempre tenga respuestas adecuadas y no respuestas que no satisfacen al consumidor y que eventualmente, porque fueron pensadas por alguna otra área que no está enfocada en el cliente, evidentemente lo que genera es un rechazo, una mala experiencia y eventualmente un cliente que se nos va. Así que quiero dejarlos con eso y antes de terminar, quisiera que me pongan este último video. Quiero que reparen con cuidado en lo que representa este video, ¿verdad? Porque el mensaje claramente se los digo al final. Bien, estamos cargando. Producción me indica que está cargando el video. Excelente. Para poderlo. Adelante. Es un colegio de Estados Unidos. Reparen, sabes que en fútbol americano la finalidad es hacer el touchdown, ¿verdad? Ir al otro lado, correr con la pelota hacia el otro lado. Miren lo que sucede aquí. Un tipo de colegio. Look at this, Billy. This is a play he about to sprint. Look at him, see? Good night. Querida audiencia, queridos amigos, ya saben, si es que ustedes no eliminan las fricciones, ¿verdad? El cliente va a encontrarle y le va a dar la vuelta y las va a buscar donde la empresa que le entregue menos fricciones, mejor experiencia de usuario, es la que lo va a conquistar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Oye, los ejemplos y las analogías con ambos videos me parecieron excelentes. De hecho, tengo muy buenos comentarios del público, gente que se sintonizó muy bien con el ejemplo que tú pusiste con Star Wars. Y de hecho, Star Wars es una marca que ha logrado enganchar a públicos de manera muy, muy fiel como tal, ¿no? Y esto obviamente inmediatamente toca los sentidos de las personas y genera una conexión muy fuerte. Eso es lo que pasa en la vida real, de hecho, también con las marcas, ¿no? Y de hecho me parecen muy buenos los 2 ejemplos que pusiste en los videos que compartiste.
Javier, te quiero agradecer enormemente de parte del público y de todo el staff de Experience Day. Esperamos que nos puedas acompañar en próximas ediciones que ya, las cuales la situación sanitaria nos permite estar en persona, ya para darte un saludo caluroso persona a persona. Claro que sí, Francisco, siempre será un gusto saludarte personalmente. Así que muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, Javier. Un abrazo fuerte y como te dije, esperamos contar contigo o vernos muy pronto y en las próximas ediciones del Experience Day.